Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a escuchar otra historia de terror y esta se llama El baño maldito. Todo comienza con una niña llamada Jenny y su familia. Jenny empezó a notar cosas extrañas en su casa desde que su papá trajo un nuevo bañera. Bueno, nueva no era, porque en realidad era una bañera vieja, de segunda mano. Su papá la compró porque era barata, no porque fuera nueva o especial. Él siempre hacía eso, compraba cosas usadas para ahorrar dinero. Según él, era una bañera de la época victoriana, pero Jenny sabía que la compró solo porque era económica. Todo en su casa era de segunda mano, desde los muebles hasta los electrodomésticos. La bañera era redonda, con 4 patas que parecían garras de algún monstruo. No estaba en mal estado, pero tampoco estaba impecable. Desde que esa bañera llegó a la casa, Jenny empezó a sentirse incómoda. Tal vez era porque estaba vieja y sucia, con manchas de óxido pegadas en los bordes que no salían por más que las frotara. O quizás eran esas patas que parecían garras listas para moverse. A veces Jenny imaginaba que, cuando le daba la espalda, la bañera cobraba vida y salía corriendo. Pero no le daba demasiada importancia. Pensó que era solo su imaginación o que la bañera simplemente le daba mala espina por lo vieja que era. Sin embargo, las cosas se pusieron más raras con el tiempo. Vamos a hablar un poco de la vida de Jenny. Ella tenía 13 años, pero su mamá la trataba como si fuera una niña pequeña. Le decía cuándo despertarse, cuándo hacer los deberes, cuándo irse a dormir, cuándo podía ver televisión y cuándo no. Todo era muy estricto. Además, sus padres peleaban todo el tiempo. Vivir con ellos era como estar en un campo de batalla. Cada vez que estaban juntos en la casa, terminaban discutiendo. A veces eran peleas pequeñas, pero otras veces gritaban tanto que Jenny se encerraba en su cuarto, tapándose los oídos y llorando. Era insoportable. Cuando solo estaba su papá o su mamá en casa, todo estaba tranquilo. Pero cuando estaban los dos, era un caos. A pesar de las peleas, sus padres se querían y la familia seguía unida. Pero esos momentos de gritos hacían que Jenny sintiera que vivía en un lugar horrible. A veces, de noche, no podía dormir porque los escuchaba discutir. Se tapaba la cabeza con la almohada y lloraba en silencio. Para una niña de 13 años, pasar por esto durante tanto tiempo era agotador. Jenny incluso empezó a sentir que se estaba volviendo loca. Lo más extraño, sin embargo, pasaba en el baño. Cada vez que Jenny entraba a bañarse, sentía algo raro. No sabía si era por el estrés de las peleas de sus padres o por otra cosa, pero algo no estaba bien. En el baño había un lavamanos y la bañera. El lavamanos estaba en un lado y la bañera en el otro, de modo que cuando Jenny se lavaba la cara, le daba la espalda a la bañera. A veces, mientras se lavaba, miraba por el rabillo del ojo hacia la bañera, y en esos momentos le parecía ver cosas raras. Una vez, mientras se lavaba la cara y miraba de reojo,
vio que salía sangre del grifo de la bañera, no agua. Se sobresaltó y se dio la vuelta rápidamente, pero cuando miró bien, no había nada. La bañera estaba vacía, como siempre. Jenny pensó que quizás estaba alucinando. Otra vez, mientras se lavaba la cara, le pareció ver a alguien dentro de la bañera, como si estuviera acostado, con la cabeza apenas asomándose. Asustada, se giró lentamente, pero no había nada, solo la bañera vacía. Cada vez que entraba al baño, Jenny sentía un escalofrío que le recorría la espalda. No era un frío normal, sino algo que le ponía la piel de gallina durante todo el tiempo que estaba allí. Era como si alguien la estuviera observando mientras se bañaba. La sensación era tan intensa que solo quería terminar rápido y salir corriendo del baño. Desde que llegó la bañera, Jenny se bañaba de pie sobre ella, usando la ducha. Pero un día, mientras se bañaba, se le cayó el jabón al suelo. Cuando se agachó a recogerlo, resbaló y cayó dentro de la bañera, que estaba llena de agua. En ese momento sintió algo aterrador. Una mano la sujetó y la empujó hacia abajo, como si quisiera ahogarla. Jenny luchó con todas sus fuerzas, pataleando para salir a la superficie y respirar. Mientras intentaba liberarse, escuchó una risa. Era una risa baja, pero resonaba por todo el baño, como si alguien estuviera riéndose alrededor de la bañera. Finalmente logró salir y escapar, temblando de miedo. Después de ese incidente, Jenny estaba segura de que algo andaba mal con esa bañera. Las veces anteriores podía haber sido su imaginación, pero esta vez sintió claramente una mano que la sujetaba y esa risa espeluznante. No podía ser una alucinación. Estaba tan aterrada que decidió no volver a usar la bañera nunca más. Esa misma noche decidió que al día siguiente iría al lugar donde su papá había comprado la bañera para averiguar de dónde venía y por qué era tan perturbadora. Al día siguiente, Jenny fue a la tienda de antigüedades y habló con el dueño. Lo que le contó le dejó helada. La bañera era efectivamente de la época victoriana, pero había pertenecido a un asesino en serie llamado George Hyde. Al escuchar que la bañera había sido de un asesino, Jenny empezó a temblar de miedo. El dueño explicó que George Hyde atraía a niñas jóvenes a su casa, algunas de apenas 10 o 12 años. Las llevaba al baño, donde había un agujero en la pared a través del cual las espiaba mientras se bañaban. Cuando estaban desprevenidas, las empujaba bajo el agua y las ahogaba. Luego se reía a carcajadas mientras lo hacía. Después descuartizaba los cuerpos y los tiraba a la basura. Tras varios casos de desapariciones de niñas en la zona, la policía comenzó a investigar. Un día, un vecino de George Hyde encontró algo horrible. Mientras pasaba por un contenedor de basura, vio que una bolsa se había roto. Dentro había partes de un cuerpo, manos, pies, una cabeza, sangre por todos lados. Horrorizado, llamó a la policía, que arrestó a George Hyde. Fue condenado y ejecutado en la horca. La historia era tan aterradora que Jenny salió corriendo de la tienda.
decidida a contárselo a sus padres y exigir que se deshicieran de la bañera lo antes posible. Estaba convencida de que esa bañera no era solo un objeto inanimado. Los objetos antiguos, según dicen, pueden llevar la energía de sus dueños anteriores. Si no se purifican, esa energía permanece. En este caso, la bañera estaba impregnada de la maldad de George Hyde. No solo eso, tantas niñas habían muerto en ella que sus espíritus podrían estar atrapados allí. Incluso el alma del propio asesino podría estar vinculada a la bañera, acechándola. Jenny corrió a casa, temblando y pensando en todo lo que había oído. Cuando llegó, encontró a su papá solo en la sala, viendo televisión. Pero cuando entró, el televisor estaba apagado y su papá estaba sentado leyendo el periódico. La casa estaba en un silencio sepulcral, algo raro para una casa donde siempre había gritos y discusiones. Jenny preguntó: «Papá, ¿dónde está mamá?». Él dejó de leer, la miró y dijo: «Está arriba, bañándose en la bañera. Voy a ver cómo está». Jenny se sentó en el sofá, esperando. Aunque era su casa, donde había vivido toda su vida, de repente se sentía extraña, como si estuviera en un lugar desconocido y aterrador. La casa estaba demasiado silenciosa y eso la ponía nerviosa. Su papá subió a buscar a su mamá y Jenny esperaba escuchar los gritos de siempre, porque sus padres nunca hablaban en voz baja. Pero esta vez no se oía nada. El silencio era insoportable. De repente, Jenny escuchó un sonido escalofriante desde el piso de arriba. Era como si alguien arrastrara un objeto afilado por la pared, un chirrido lento y prolongado que resonaba en la casa. El sonido bajaba poco a poco, acercándose. Jenny giró la cabeza hacia las escaleras y vio a su papá bajando. La miraba con unos ojos furiosos, casi inhumanos, mientras gotas de sangre caían al suelo desde sus manos. Con una voz fría le dijo: «Tu mamá ya terminó de bañarse. Ahora te toca a ti». Y ahí termina la historia del baño maldito. Es posible que el espíritu de George Hyde, el asesino en serie, se apoderara del papá de Jenny y continuara su macabra obra. Dicen que algunos asesinos no descansan ni siquiera después de muertos y sus espíritus pueden poseer a otros. Es como la leyenda de Jack the Ripper, donde se dice que ciertos rituales pueden invocarlo y las personas poseídas actúan con violencia extrema, incluso matando. No sabemos si esas historias son ciertas, pero en este caso parece que el espíritu maligno de George Hyde, o algo aún peor, estaba dentro de esa bañera. La casa que tuviera esa bañera estaba condenada. Si Jenny hubiera descubierto la verdad antes y se hubieran deshecho de la bañera, quizás esta tragedia no habría ocurrido. No sabemos qué pasó con Jenny después, pero siendo una niña de 13 años, enfrentándose a un padre poseído por un espíritu maligno, sus posibilidades de escapar eran pocas. Y si su papá estaba poseído, podría haberse convertido en un nuevo asesino en serie, atrapado para siempre por el espíritu de George Hyde. Esta historia nos enseña algo. Comprar cosas usadas puede ser arriesgado. Siempre es mejor comprar cosas nuevas o al menos purificar los objetos antiguos para eliminar cualquier energía maligna.
Qué escalofríos, ¿verdad? Y eso es todo por el video de hoy. Muchas gracias por seguirme y apoyar mis videos de terror. Nos vemos en el próximo. Cuídense y no compren bañeras de segunda mano.